Bienvenidos a esta segunda sesión del Círculo Bastiat de este semestre. Sí, semestre a lo largo del cual vamos a estar analizando la primera parte de la gran obra de Ludwig von Mises, La acción humana. Ustedes recordarán que en la sesión pasada, le dediqué la atención a la introducción que hace von Mises a toda esta primera parte de su tratado, y para resumirlo rapidísimamente y retomarlo de ahí, yo diría que de esa introducción podemos sacar, en función de lo que dice von Mises, tres conclusiones muy claras. La primera, que sí es posible estudiar científicamente a la acción humana. Y esto lo dice clarísimamente en la página 19. Lo cito, dice: los fenómenos en la actividad humana se ajustan a leyes regulares que precisa respetar quien desea alcanzar algunos objetivos. Es decir, la acción humana sí está sujeta a leyes, y precisamente eso es lo que hace posible que se estudie la acción humana desde un punto de vista científico, ¿sí? Esa es la primera conclusión a la que llega. La segunda conclusión es que la cataláctica, este concepto utilizando von Mises, que quiere decir la teoría general del intercambio en el mercado, y esto es importante, en el mercado, la cataláctica, forma parte de una ciencia más amplia que es la praxeología, o, como lo señala von Mises, la teoría general de la acción humana, ¿sí? Dice Mises en la página 21, de aquella economía política que la escuela clásica sistematizara, emergía la teoría general de la acción humana o praxeología. Los problemas económicos o catalácticos, y cataláctica quiere decir el intercambio en el mercado, quedaban enmarcados así en una ciencia más general. La economía constituye una parte, si bien la mejor trabajada hasta ahora, de una ciencia más universal que es la praxeología. Ahora, aquí yo creo que, y nada más por poner el punto sobre la I, habría que distinguir entre praxeología, cataláctica y economía. De praxeología es la ciencia, vamos a decirlo así, general de la acción humana. Acción humana que, dado que está regida por reglas, se puede estudiar científicamente. Ahora bien, la cataláctica, según Mises, es la teoría general del intercambio en el mercado. Por lo que, para que haya cataláctica, se necesita que haya por lo menos dos agentes económicos dispuestos a intercambiar. Y, por ejemplo, una parte central de la cataláctica sería la teoría de los precios, centrada, desde mi punto de vista, en tres preguntas principales. ¿Qué es un precio? ¿Qué tareas desempeñan los precios? ¿Y qué se requiere para que los precios desempeñen correctamente esas tareas? Eso es la cataláctica. Pero, sí, luego tendríamos el caso, por ejemplo, del ya multicitado en estos círculos Bastiat, Robinson Crusoe. A ver, Robinson Crusoe, por razones obvias, no puede intercambiar con nadie. Es más, ni siquiera cuando aparezca viernes, ¿sí?, es lógico pensar que van a intercambiar, al menos que lo que quieran es jugar a la tiendita. Pero yo veo muy difícil que entre Robinson Crusoe y viernes vayan a intercambiar, ¿sí? Y la pregunta es si estos dos personajes, Robinson Crusoe y Viernes, no tienen que enfrentar un problema económico. No, pues claro que sí, que no es un problema cataláctico, porque entre otras cosas, si no hay intercambio, no tienen, por ejemplo, que hacer todo lo que se tenga que hacer para determinar un precio y poder llevar a cabo el intercambio, pero claro que tienen que enfrentar un problema económico. A ver, si nosotros, atendiendo a la ortodoxia en la materia, aceptamos que el problema económico se centra en tres preguntas: ¿qué producir, cómo producir, para quién producirlo? Pues claro que Robinson Crusoe enfrenta por lo menos los dos primeros problemas. ¿Qué producir? Hombre, tal vez Robinson Crusoe esto no se lo va a plantear en estos términos: ¿qué voy a producir hoy? Pero muy probablemente se lo va a plantear así: a ver, ¿a qué me voy a dedicar hoy? ¿A bajar cocos de las palmeras o a salir a pescar al mar? ¿Sí? Una vez que decide bajar cocos de las palmeras, la siguiente pregunta no es cómo los voy a producir, porque pues no los tiene que producir porque están allí como un don de la naturaleza, pero la pregunta sí sería: ¿cómo le hago para bajarlos? Hay muchas maneras de bajar los cocos
de una palmera. Eso, en el caso de Robinson Crusoe, equivaldría a la pregunta ¿cómo producirlos? Y la única pregunta que no tiene que responder Robinson Crusoe mientras no aparece Viernes es ¿para quién? Pues ¿para quién voy a bajar los cocos si estoy yo solo en la isla? Pues para mí. ¿Para quién voy a pescar los peces si estoy yo solo en la isla? Para mí. Pero en el momento en el cual aparece Viernes, entonces ya tienen que buscar una manera de distribuir los cocos y los peces, ¿no? Y entonces este punto en Mises no queda muy claro, ¿no? A ver, ¿hasta dónde llega la economía, dónde llega la cataláctica? Pero entonces yo lo veo de esta manera. Hay una ciencia general de la acción humana, luego dentro de esa ciencia general de la acción humana hay algo ya más específico que es precisamente la economía, y dentro de esa economía hay algo todavía mucho más específico que sería la cataláctica, que sería la teoría general del intercambio en el mercado. Entonces sería praxeología, economía y cataláctica. Ahora, a ver, esto que acabo de decir también plantea un problema interesante, porque si yo digo que está la praxeología, luego está la economía y luego está la cataláctica, pues resulta que la economía, ¿sí?, estaría integrada por un determinado conjunto de acciones humanas, ¿sí?, que no agota todo el universo de la acción humana, ¿sí?, involucrado, por ejemplo, en la praxeología. Y esto nos lleva a una pregunta, insisto, muy interesante, que nada más voy a plantear, porque si me meto por ahí ya me desvío mucho el término. A ver, lo económico, si hace referencia a un cierto tipo de actividad del ser humano, por ejemplo, la que tiene que ver con la actividad de conseguir lo que se necesita para subsistir, etcétera, etcétera, o lo económico es un elemento, una característica de cualquier acción humana, ¿sí? Uno diría, no hombre, pues lo económico es un determinado tipo de acciones humanas, las que tienen que ver, por ejemplo, con la obtención de los bienes materiales para poder satisfacer las necesidades, la que tiene que ver con lo que Mises llamaba la cataláctica, el intercambio en el mercado, etcétera, etcétera. Pero hay toda una corriente, digámoslo así, de pensamiento derivada precisamente de la escuela austriaca, ¿sí?, uno de cuyos principales representantes, y me refiero a esta corriente, por ejemplo, es Israel Kirzner, que dice que lo económico no hace referencia a un determinado tipo de actividad humana, por ejemplo, la que tiene que ver con conseguir los bienes materiales para satisfacer nuestras necesidades, sino con una cierta característica de toda conducta humana, ¿sí? Y esa cierta característica es la necesidad de decidir, la necesidad de elegir y por lo tanto la aparición del costo de oportunidad. Costo de oportunidad que no se genera solamente cuando en el mercado compramos manzanas y dado que el dinero no nos alcanza, dejamos de comprar peras. Bueno, ahí el costo de oportunidad de haber comprado las manzanas, dado que no tengo dinero para todo lo que necesito, fue no haber comprado peras, que también si hubiera tenido dinero suficiente, las hubiera comprado. Y diríamos que este es un típico problema económico, ¿no? Pero a ver, pasemos, ¿sí?, de las manzanas y las peras a Juanita y Anita. Pedrito anda emocionadón con las dos muchachas, pero pues tiene que elegir de entre ellas, ¿sí?, sobre todo si quiere ser honesto con las dos, ¿no? Tiene que elegir entre ellas. Y pues claro, si elige a Anita, pues el costo de oportunidad fue haber renunciado a Juanita y viceversa. Uno diría, bueno, pues eso no tiene absolutamente nada que ver con la economía, ¿sí? Claro, desde el punto de vista material, no es lo mismo Juanita y Anita que las peras y las manzanas, pero desde el punto de vista formal sucede exactamente lo mismo. Yo renuncio a las peras por haber comprado manzanas y renuncio a una de las muchachas por haber elegido a la otra. En ambos casos, ¿sí?, mi elección está generando un costo de oportunidad. Israel Kirzner lo que dice es que lo económico es una característica que está presente en toda acción humana porque toda acción humana supone renunciar a algo. Ahora ustedes me dirán, no toda acción humana supone renunciar a algo, porque si yo tengo muy claro que lo único que quiero ver en el cine es la última película de Keanu Reeves, que por cierto me han dicho que está muy mala, yo no la he visto, 47 Ronins,
¿sí? Pues, y la voy a ver, ¿cuál es el costo de oportunidad? No haber ido al cine. Es decir, actuar siempre supone renunciar por lo menos ¿a qué? A no actuar. Entonces siempre hay una renuncia. Sí, pero bueno, entonces este es un punto interesante que Mises no acaba de aclarar. A ver, ¿cuál es la diferencia muy clara entre la economía y la cataláctica? Y desafortunadamente Mises a veces utiliza estos dos términos de manera indistinta, pero queda claro, eso sí, que para Mises la cataláctica es la teoría general del intercambio en el mercado, ¿sí? Y que la economía pues supone algo más amplio, si aceptamos, por ejemplo, que al final de cuentas Robinson Crusoe y Viernes, entre quienes difícilmente se va a dar algún intercambio, sí enfrentan un problema económico y tienen que solucionar un problema económico y solucionarlo de la mejor manera posible porque en ello les va la sobrevivencia, ¿sí? Bueno, entonces lo que dice von Mises es que de aquella economía política que la escuela clásica sistematizara, emergía la teoría general de la acción humana, la praxeología. Los problemas, fíjense, aquí está lo que digo, los problemas económicos o catalácticos. Si hubiera dicho los problemas económicos y catalácticos, bueno, ya estaría diferenciando, pero dice los problemas económicos o catalácticos quedaban enmarcados en una ciencia más general que era precisamente la praxeología. Y luego, por ejemplo, en la página 27 dice Mises, es preciso estructurar la teoría cataláctica, la teoría del intercambio en el mercado, sobre la base sólida de una teoría general de la acción humana o la praxeología. Y en esto yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo y esta es una de las primeras cosas que me llamó a mí mucho la atención de Mises, ¿no? Que enmarca el intercambio en el mercado, ¿sí? La teoría del intercambio en el mercado en una teoría más general. Hombre, lo que está diciendo Mises es, a ver, vamos primero a entender la acción humana en general y una vez que tengamos esa visión general de lo que es la acción humana, vamos a centrar la atención en este tipo específico de acción que es el intercambio. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Mises centra la atención en lo que él llama la cataláctica, en el intercambio en el mercado? ¿Por qué es ese intercambio en el mercado el que nos permite precisamente ir elevando nuestro nivel de bienestar? A ver, ¿cuál es el principal problema que enfrentan Robinson Crusoe y Viernes en todo lo relacionado con aumentar su nivel de bienestar? Que no tienen con quién intercambiar. O dicho de otra manera, no tienen forma de aprovecharse vía el intercambio del trabajo de los demás. Que eso es precisamente lo que nos permite el intercambio. Tú produces manzanas, yo produzco peras, yo produzco más peras de las que me quiero comer, tengo un excedente de peras, ¿qué es lo que puedo hacer con ellas? Intercambiarlas por tus excedentes de manzanas. ¿Pero qué quiere decir que yo intercambio mis peras por tus manzanas? Que por medio del intercambio me estoy aprovechando de buena manera, como debe ser, ofreciéndote algo a cambio de tu trabajo. Bueno, eso es lo que Robinson Crusoe y Viernes no pueden hacer. Y por eso es que una economía tan, vamos a decirlo así, fundamental como la de Robinson Crusoe y Viernes, desde el punto de vista intelectual, te presenta muy pocos retos, ¿no? Es decir, no es tan difícil entender aquello. Pero ya cuando estamos hablando de millones de agentes económicos, todos ellos involucrados en una amplísima, profundísima y complejísima división del trabajo como lo estamos todos nosotros, y entender cómo es posible que todo aquello funcione y que lo que hace que todo aquello funcione es precisamente que el intercambio, eso es formidable, ¿no? Y eso es precisamente la razón, pienso yo, por la cual Mises centra tanto la atención en este asunto de la cataláctica, ¿sí? Bueno, la cataláctica, como ya lo mencioné, es la parte más importante de la ciencia económica, y la ciencia económica, dice Mises, y esto es muy importante, es únicamente descriptiva, no prescriptiva. La economía, dice Mises, desde luego, es una ciencia teórica, que como tal se abstiene de establecer normas de conducta. No pretende señalar a los hombres cuáles metas deben seguir. Quiere exclusivamente averiguar cuáles son los medios más idóneos para alcanzar aquellos objetivos que otros, por ejemplo, los consumidores,
predeterminan. Ahora, fíjense aquí lo que está diciendo Miles, objetivos que los consumidores predeterminan, ¿no? Si tú como oferente de bienes y servicios no me ofreces lo que yo quiero y en las condiciones que yo quiero, no te lo voy a comprar y así te voy a estar obligando a que me hagas caso, ¿sí? Y me sirvas en el mercado como yo quiero que me sirvas, ofreciéndome lo que quiero y en las condiciones de precio, calidad, etcétera, etcétera, que yo quiero, ¿sí? Las decisiones últimas, la valoración y elección de las metas a alcanzar quedan fuera del ámbito de la ciencia, en concreto de la ciencia económica. Nunca dirá, se refiere al economista, a la humanidad qué deba desear, pero en cambio sí procurará ilustrarla acerca de cómo le conviene actuar si quiere conquistar los objetivos que dice apetecer. Y miren, esto es muy importante. Yo recuerdo hace muchos años, ¿sí? En una clase un alumno me preguntó, bueno, profesor, ¿y qué es lo que hacen los economistas? A ver, así como el médico cura, el abogado gana un pleito en el juzgado, el contador hace cuentas, ¿qué es lo que hacen los economistas? Y me acuerdo que le respondí, bueno, a ver, ¿y tú qué crees que hagan los economistas? Y se me quedó muy grabada la respuesta, bueno, pues los economistas podrían decirle a la gente, por ejemplo, qué deben de consumir. Y le dije, qué barbaridad, pues si tú crees eso, en ti está ya ahí, sí, claramente en un embrión de un dictador, ¿no? Porque claro, los economistas no estamos allí para decirle, por ejemplo, a los consumidores qué deben consumir. La economía es una ciencia descriptiva que describe, por ejemplo, ciertos fenómenos como sería el fenómeno cataláctico, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿qué es un mercado? ¿Qué elementos forman el mercado? ¿Qué se necesita para que el mercado funcione bien? Allí estás describiendo, con el objetivo de entenderla, una realidad. Pero no es una ciencia prescriptiva que prescriba lo que se debe hacer. Ahora, por ejemplo, si nosotros creemos que la tarea del economista es hacer lo que dice, por ejemplo, el artículo 25 de nuestra Constitución, que el Estado debe hacer en el sentido de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, si estamos ya concibiendo a la economía, ¿sí?, como una ciencia más prescriptiva que descriptiva. Porque, a ver, si yo como economista les digo, señores, como aquí el economista soy yo, ¿sí?, pues yo voy a planear, conducir, coordinar y orientar su actividad económica. Bueno, ¿y tú por qué? ¿Tú por qué me vas a venir a decir, por ejemplo, en qué debo trabajar, cómo debo trabajar, qué debo consumir, en qué cantidades, etcétera, etcétera? Eso hay que dejarlo como debe de ser a la libertad de cada quien. Entonces, la ciencia económica es únicamente descriptiva y no prescriptiva. Y en la página 42, que ya está en el capítulo al cual vamos a entrar hoy en día, dice, la praxeología y la economía no se ocupan ni de los resortes que nos inducen a actuar, ni de los fines últimos de la acción, sino de los medios que el hombre debe de emplear para alcanzar los objetivos propuestos. Ahora miren, aquí hay una cosa muy interesante, porque podríamos decir, siguiendo casi al pie de la letra Mises, que la acción humana se puede estudiar desde tres perspectivas distintas. La primera, a ver, ¿qué es aquello que me motiva a actuar como actúo? Recuerden que toda actuación tiene como objetivo mejorar las condiciones del que actúa, ¿sí? Mejorar las condiciones del que actúa. Una pregunta es, ¿qué motiva al agente a actuar como lo hace? Bueno, ¿qué ciencia es la que debe de estudiar las motivaciones del agente? Por ejemplo, la psicología. Eso es propio del psicólogo. A ver, ¿y tú por qué tienes estos objetivos? ¿Qué te motiva? La típica pregunta, ¿y qué te pasó de chiquito? Seguramente tu papá te dio una nalgada y quedaste traumado y por eso ahora actúas así, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Luego vámonos al otro extremo. La tarea de calificar los fines que cada uno busca. Bueno, ¿cuál ciencia, vamos a decirlo así, es la que estudia los fines que uno busca? Por ejemplo, la ética. Esa sería la tarea de la ética, ¿no? La psicología estudia las motivaciones, la ética algo tendrá que decir con relación a los fines que busca el ser humano,
pero entre la motivación que mueve a alguien y los fines que logra está toda la acción humana, ¿sí? Bueno, y todo ese campo es el campo de estudio de la praxeología, ¿no? De tal manera que la praxeología quedaría entre la psicología, ¿sí?, que estudia las motivaciones que llevan a la gente a actuar como lo hace, los fines que busque la gente al actuar, que sería el tema de la ética, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Mises es que, a ver, señores, no nos confundamos, ¿sí? La praxeología en general y la economía en particular no es ni psicología. Al economista como economista no deberían de interesarle los motivos por los cuales el consumidor actúa como actúa en el mercado, ¿sí? Lo que debería interesarle es si los medios que está utilizando son los idóneos para lograr ese fin. Y ese fin, al economista como economista, tampoco debería de importarle, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si bien es cierto que todos actuamos con la intención, habrá que ver si lo logramos, pero por lo menos con la intención de mejorar nuestra situación, ¿sí? ¿Con qué bienes vamos a mejorar nuestra situación? Eso es totalmente subjetivo, ¿no? Totalmente subjetivo, y esto se ve muy claro, por ejemplo, cuando 2, 3, 4 amigos se citan para comer en un restaurante y obviamente uno de los fines, supongo yo, si van a un restaurante, es quitarse el hambre, ¿no? Además de la plática y todo lo que supone una comida con los amigos, pero pues uno de los fines, si se citaron en un restaurante, es quitarse el hambre, y sobre todo si se citaron a la hora de la comida, ¿no? Ahora, ya con qué se vaya a quitar el hambre cada uno, ¿sí? Hombre, pudiera darse el caso que los 4 coincidieran y pidieran carne a la tan pequeña, pero muy probablemente uno va a pedir carne a la tan pequeña, otro va a pedir un pescado a la veracruzana, otro va a pedir unas enchiladas de mole poblano y el otro va a pedir un espagueti a la boloñesa, ¿no? Formalmente el fin es el mismo, vamos a satisfacer una necesidad. Desde el punto de vista material es totalmente distinto, tan distinto como es por un lado una carne a la tan pequeña y por el otro un pescado a la veracruzana. Por eso a mí no deja de llamarme la atención cuando alguien llega a un restaurante y lo primero que hace es preguntarle al mesero, oiga, ¿y usted qué comería? Si yo fuera el mesero, pues le diría, bueno, pues mire, yo comería esto, pero yo no soy usted. ¿Usted qué es lo que quiere comer? Claro, a lo mejor la pregunta va en el sentido, a ver, aquí usted qué me recomienda, sobre todo si es la primera vez que uno al restaurante, a ver aquí cuál es el platillo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, la ciencia económica es únicamente descriptiva, no prescriptiva. Entonces, a ver, las 4 conclusiones de la introducción son: 1, sí es posible estudiar científicamente la acción humana, ¿sí? 2, la cataláctica, que es la teoría general del intercambio en el mercado, forma parte de una ciencia más amplia que es la praxeología. Y ahí, insisto, habría que ver exactamente dónde y cómo encaja la economía. La cataláctica, dice Mises, es la parte más importante de la ciencia económica, con lo cual, al menos a partir de esta afirmación, pues considera, insisto, que está la praxeología, que está la economía y que luego está la cataláctica, ¿no? Y la ciencia económica es únicamente descriptiva, no prescriptiva. Con lo cual, pues doy por concluida mis comentarios a la introducción y vamos ya directo a la primera parte del libro que lleva como título La acción humana y cuyo capítulo primero lleva precisamente como título El hombre en acción. Y el primer tema que trata von Mises en este capítulo primero, que es el hombre en acción, es la distinción entre lo que es una acción deliberada y una reacción animal. Dice, hay que empezar por entender estas dos cosas. Mises es muy claro al decir que la acción humana es una conducta consciente, ¿sí? Que siempre está, vamos a decirlo así, encaminada al logro de ciertos fines determinados y que esto supone, entre otras cosas, la elección de los medios más eficaces. Dice Mises en la página número 35, la acción humana es conducta consciente, movilizada voluntad transformada en actuación, ¿sí? Que pretende alcanzar fines y objetivos precisos. Es conducta consciente. Si yo estiro el brazo
y aquí hay una tachuela y al poner la mano me pincho, inconscientemente voy a retirar la mano. Esa es una reacción, ¿sí? Pero si yo lo que quiero es, por las razones que sean, clavar en esta esquina una tachuela, y ustedes ven que tengo la tachuela, ¿sí?, y un martillo con el cual estoy clavando, eso obviamente es una actuación consciente. Y ustedes se preguntarán, ¿qué fin busca Adán al clavar una tachuela en la esquina de la mesa? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué fin busca Adán? ¿Sí? Pues sería un poco raro. Hombre, si me ven clavar un clavo aquí, pues si se quiere colgar un cuadro en la pared, pero bueno, aquí habrá que ver, ¿sí? Entonces, ¿sí?, la acción humana es conducta consciente, es voluntad movilizada transformada en actuación. A ver, fíjense, voluntad transformada en actuación. Porque claro, una cosa es querer y otra cosa es hacer lo que haya que hacer para conseguir lo que se quiere. Lo primero es mera voluntad, quiero, ¿sí? Lo segundo, digamos, es voluntad en serio. Voy a hacer todo lo que se tiene que hacer para lograrlo. Dice Mises, el objeto, ¿sí?, de estudio de la praxeología es la acción humana como tal. La acción humana como tal. Nuestra ciencia, dice Mises, se ocupa de la acción humana, no de los fenómenos psicológicos, lo que mencionaba yo hace rato, capaces de ocasionar determinadas actuaciones. Es ello precisamente lo que distingue y separa la teoría general de la acción humana o praxeología de la psicología. El objeto propio de estudio de la praxeología es la acción humana. Hombre, lo pongo en estos términos, el proceso de la acción humana. Y digo proceso porque toda acción humana, ¿sí?, se lleva a cabo a lo largo del tiempo. Ese tiempo puede ser muy corto, ¿sí? A ver, si yo conscientemente lo que quiero hacer es clavar una tachuela en la esquina del escritorio, pues a lo mejor me tardo 15 segundos, ¿no? Tengo la tachuela y de 3 martillazos quedó resuelto el problema. Pero necesité de 15 segundos para clavar la tachuela. Ahora, ya si el objetivo que busco es algo un poquito más ambicioso, como por ejemplo recibirme de licenciado de Economía en esta universidad, bueno, eso involucra un periodo de tiempo un poquito mayor, que va entre 4 y 5 años, dependiendo cómo los créditos y todo este asunto, ¿no? Pero siempre la acción humana requiere del tiempo. Por eso es que yo no me canso de decir que el recurso de los recursos es el tiempo. Si alguien ya no cuenta con tiempo, pues aunque cuente con todos los demás recursos, ya no le sirvieron de nada, ¿no? Ya no le sirvieron de nada, ¿sí? El objeto de estudio de la praxeología es la acción como tal, no los motivos que mueven a la gente a actuar, motivos que son estudio de la psicología, ¿sí?, que son estudio de la psicología, ¿sí? Dice von Mises, en este sentido, la acción supone, primero, decidir y elegir, y por lo tanto, renunciar, y segundo, actuar. Para que no quedemos, esto lo digo yo, no lo dice Mises, como habladores. No, es que yo voy a hacer, yo voy a deshacer, yo esto y aquello. Pues sí, pero llevas 10 años diciendo lo mismo y no vemos que pongas manos a la obra, ¿no? Que pongas manos a la obra. ¿Sí? Dice Mises, la acción humana no consiste simplemente en preferir. ¿Sí? En preferir. Quien solo desea y solo espera, no interviene activamente en el curso de los acontecimientos ni en la plasmación de su destino. El hombre, en cambio, al actuar, opta, determina y procura alcanzar un fin. La acción, por tanto, implica siempre y a la vez preferir y renunciar. Preferir y renunciar, ¿sí? Ahora, insisto, aquí hay que distinguir entre querer y hacer. Y yo me pregunto, si no estás dispuesto a hacer todo lo que se debe hacer para conseguir lo que quieres, ¿realmente lo quieres? ¿Realmente lo quieres? A ver, yo quiero acabar un triatlón Ironman,
Yo específicamente no lo quiero, pero es el ejemplo, ¿no? Pero no estoy dispuesto a entrenar todo lo que se tiene que entrenar para poder acabar una prueba que a un atleta amateur más o menos bien preparado le lleva entre 11 y 12 horas. Bueno, pues qué curioso querer, ¿no? ¿Realmente quieres, sí, si no estás dispuesto a hacer todo lo que se tiene que hacer para lograr aquello que quieres? Miren, decían los escolásticos, los filósofos escolásticos, algo que es muy cierto: el que quiere el fin, quiere los medios. El que quiere el fin, realmente quieres el fin, quiere los medios. ¿Sí? A ver, ustedes realmente quieren, ojo, no recibirse como licenciados en economía, aprender economía, ¿sí? Bueno, ¿cuántas horas hombrecilla están dispuestos a dedicarle al asunto? Horas hombrecilla, dedicarse a meter esto, ¿no? Ahora, si no están dispuestos a hacer eso, pues sí, la pregunta es, ¿realmente lo quiero? Ah, no, es que lo quiero gratis. ¿Sí? Eso evidentemente no se puede. Dice, actuar, dice Mises, supone utilizar medios para alcanzar los fines. Utilizar los medios para alcanzar los fines, lo cual supone que esos medios existen y que uno es capaz de utilizarlos. ¿Sí? Que es capaz de utilizarlos. Actuar, dice Mises, supone hacer y no hacer, o no hacer, perdón, lo que podría haberse hecho. Miren, aquí hay una cuestión muy interesante de lo que dice Mises. Salud. Dice, actuar no supone solo hacer, sino también dejar de hacer aquello que podría haberse hecho. Y fíjense, esta es una muy buena definición de lo que es la libertad. Uno es libre cuando puede hacer o dejar de hacer. ¿Sí? Y miren, curiosamente, esto que dice aquí von Mises concuerda con la definición que en su libro Persona y Acción, ahí hay otro libro con la palabra acción en el título, señalaba Karol Wojtyla, quien posteriormente fue Juan Pablo II, ¿no? Decía Wojtyla, a ver, la libertad es un podría, pero no es necesario. A ver, yo soy libre cuando puedo hacer algo, pero no es necesario que lo haga. Por lo tanto, si lo hago, ¿a qué se debió? A la voluntad, a que quise hacerlo en pleno ejercicio de mi libertad, ¿sí? Porque me dio la gana, en el buen sentido del término, que es la razón más, digámoslo así, sobrenatural que existe para hacer las cosas, porque me da la gana, en pleno ejercicio de mi libertad. Y miren, no deja de ser interesante, yo no sé si Wojtyla leyó a Mises, pero Mises dice, actuar no supone solo hacer, sino también dejar de hacer aquello que podría ser realizado. Entonces, ¿actuar qué supone? La libertad. La libertad, ¿sí? Supone la libertad. Y vuelvo a la definición de Wojtyla, la libertad es, podría, pero no es necesario. Ahora, fíjense qué interesante esta definición de Wojtyla, porque centra la atención en el poder. La libertad, antes que otra cosa, es un cierto poder. De entrada, el poder ser libre. El poder ser libre, ¿sí? Pero también el contar con los medios necesarios para intentar lograr el fin que se busca, ¿sí? Que se busca. A ver, yo, y de paso todos ustedes, no podemos volar como Superman. Y por eso hemos inventado, ¿sí? Desde los paracaídas, ¿sí? Que curiosamente nos ayudan a aterrizar, ¿sí? Sin estrellarnos en el piso, hasta los aviones que nos permiten elevarnos hacia el cielo, ¿no? Pero como Superman no podemos volar. Ahora, fíjense qué interesante ahí cómo el ingenio humano viene, digámoslo así, a compensar la falta de ciertas capacidades, ¿no? Como yo digo, a ver, no somos capaces de volar como un mosquito.
un animalito tan insignificante que de una palmada lo aplastaste. Pero ningún mosquito, al menos que se haya colado en la nave, ha llegado a la luna. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Esta inteligencia y esta capacidad de dominar, por ejemplo, a la naturaleza, le permite al ser humano compensar muchas deficiencias, inclusive físicas, no poder volar como Superman. Pero a ver, el que yo no pueda volar como Superman, ¿quiere decir que no soy libre de volar como Superman? A ver, ¿qué me dirían ustedes si yo llego aquí un día de estos, verdaderamente contrariado? Me acabo de dar cuenta, muchachos, de que no soy libre para volar como Superman. Y bueno, pues, ¿qué concepto más raro de la libertad, no? Porque, ojo, la libertad tiene que ver con lo que se puede. Y no podemos volar como Superman, ¿no? Vengo contrariadísimo porque me he dado cuenta que por más que lo he intentado, no puedo nadar como los delfines. No puedo. Hombre, hay más o menos le delfineo en la alberca, pero ni remotamente logro la velocidad de un delfín. No tengo la libertad para nadar como los delfines. Pues ¿qué concepto más raro de la libertad? Porque la libertad tiene que ver con lo que se puede. Con lo que se puede, ¿no? Sí, con lo que se puede. Sí. En fin, es interesante este tema de las definiciones de la libertad, pero a mí me parece que cuando Mises afirma aquí que actuar no supone solo hacer, sino también dejar de hacer aquello que podría ser realizado, ¿sí? Aunque él no lo menciona, está dando los elementos para armar una buena definición de lo que es la libertad, como la dio Karol Wojtyla al decir que la libertad supone un podría, pero no es necesario. Es decir, yo soy libre cuando puedo hacer algo, pero no es necesario que lo haga. Por lo tanto, si lo hago, es porque decidí hacerlo. Es porque decidí hacerlo, ¿sí? Ahora, bueno, en fin, no me voy por ese camino porque si no, no acabamos, ¿sí? La acción, dice Mises, es una clara expresión, ¿sí?, de la voluntad humana, ¿sí? La acción es la expresión de la voluntad humana. El vocablo voluntad, dice Mises, no significa otra cosa que la capacidad del hombre para elegir entre distintas actuaciones. Ahora miren, aquí hay una cosa muy interesante que tiene que ver con la libertad y, por ejemplo, que nos puede ayudar para estudiar tal vez mejor el comportamiento, pienso en alguien, de los consumidores. Hay dos tipos de querer. Un primer querer que es un querer espontáneo, ¿sí? Y un segundo querer que es un querer consciente, ¿sí? Y la libertad tiene que ver con el querer consciente. A ver, a mí me da hambre, es algo que me sucede, es algo que me pasa. El que me dé hambre, al menos que me haya puesto yo a dieta y entonces la situación es otra, pero si no es el caso, el que me dé hambre no es producto de mi libertad. De pronto te da hambre, te empieza a dar hambre, ¿no? Sí. ¿Y eso qué genera? Un querer espontáneo, te da hambre, quieres comer, ¿sí? Pero ¿qué sucede si estás a dieta? Que a ese querer espontáneo se le impone otro querer consciente, ¿sí? En este caso, inclusive contrario. Sí, tengo hambre, pero no voy a comer porque estoy a dieta. O no voy a comer todo lo que me gustaría comer porque estoy a dieta, o lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Y precisamente de lo que se trata, desde mi punto de vista, y por ahí va Mises, es de que el querer del ser humano, el verdaderamente voluntario, es el querer consciente. Es el querer consciente, ¿sí? A ver, déjenme poner un ejemplo. De pronto, espontáneamente, yo quiero algo. La pregunta que debería de hacerme es si ese querer, a ver, si se vale satisfacer ese querer. A ver, la pregunta es, ¿qué supone la libertad? Que nos dejemos llevar por nuestras necesidades, nuestros quereres, etcétera, etcétera, o que nosotros dominemos esos quereres y esas necesidades. Lo segundo, ¿sí? Miren, Carlos Llano,
rector fundador de esta universidad, quien escribió mucho sobre la libertad, decía que la libertad consiste en ese espacio que la voluntad del ser humano es capaz de abrir entre una motivación espontánea, ¿sí?, y un querer consciente, ¿sí? El ejemplo muy claro, ¿no? La persona que está a dieta. A la persona que está a dieta, ¿sí?, le da hambre, es algo que le sucede. De pronto hay ahí un querer espontáneo, quiero comer porque tengo hambre, ¿sí? Pero a ese querer no le sigue necesariamente el que vayas a comer. Porque entre ese querer espontáneo, ¿sí?, y lo que la persona hambrienta termine haciendo, está precisamente la voluntad. Está precisamente la voluntad. Y a fuerza de voluntad, la persona que está a dieta puede ir en contra de ese querer espontáneo que le dice come, 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 ¿no? Ahora, de que al final de cuentas hay que comer porque, ojo, uno está a dieta para adelgazar, uno se pone a dieta para adelgazar, no para literalmente morirse de hambre, esto también hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y fíjense cómo nuevamente, si aquí está en esto que decía Carlos Llano de que la libertad es ese espacio que se abre entre la motivación espontánea y lo que la gente hace, está esta idea de Wojtyla de que la libertad es podría, pero no es necesario. A ver, estoy a dieta, a una dieta rigurosa, me da hambre, ya tengo esa sensación incómoda, ¿sí?, que supone el hambre. ¿Podría comer? Sí. ¿Podría comer? Pues sí. ¿Es necesario? Al final de cuentas, si no me quiero morir de hambre, sí es necesario que coma. Esto está muy claro. Pero es total y absolutamente necesario que en el momento en el cual a alguien le da hambre, salga corriendo a comer. Miren, si así fuera, yo estaría ahorita en la cafetería y no aquí. ¿Sí? Estaría en la cafetería, no aquí. ¿Sí? Es decir, ¿podría? Pues sí. A ver, ¿puedo yo ahorita pararme y irme a comer a la cafetería? Pues sí, pero no es necesario. Entendiendo por necesidad lo que se entiende por necesidad, como necesario es que cada vez que suelte yo este gis, se caiga. Esto es necesario, esto responde a una ley natural. Este gis no tiene libertad para en vez de caer, ir hacia arriba. Eso es necesario, ¿sí? Ahora, dado que no es necesario que yo, quien ya tiene hambre, salga corriendo a comer a la cafetería, es que estamos aquí hablando precisamente de eso, ¿sí? Precisamente de eso. Pero bueno, sí, la acción humana, dice von Mises, es la expresión de la voluntad humana. Y la voluntad, dice Mises, es la capacidad para decidir y elegir. El vocablo voluntad, dice von Mises, no significa otra cosa que la capacidad del hombre para elegir entre distintas actuaciones. Y yo aquí hago una distinción que no hace von Mises, pero a mí siempre me ha llamado la atención esto y siempre lo menciono, entre decidir y elegir. La decisión supone una elección simple, ¿sí? Y una elección simple siempre es entre un sí o un no. A ver, Felipe, decídate, ¿vienes o no vienes al cine? ¿Sí o no? Ahí no hay otra, ¿sí o no? Es muy simple, ¿sí o no? Si ya decidiste ir al cine, entonces hay que elegir. Y una elección es una decisión compleja, porque si abren ustedes la cartelera, no nada más hay 2 películas, hay más. Entonces ahí tienes que elegir la película, el cine, el horario, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces una decisión es una elección simple, sí o no. Una elección es una decisión compleja entre esto, aquello o algo más, ¿sí? O algo más. Pero la voluntad, dice Mises, es la capacidad para decidir y elegir. La capacidad para decidir y elegir. Y obviamente que esa capacidad, como todas las capacidades humanas, esto no lo dice von Mises, pero en fin, hay que educarla, ¿no? Hay que educarla, ¿sí? Y hablando de este punto, fíjense, este asunto de que siempre que el ser humano actúa, lo hace con la intención de mejorar su condición y por lo tanto con el objetivo de lograr un bien, bien que de lograrse supone que vamos a mejorar nuestra condición, que es lo que dice Mises. Esto ya está claramente establecido, por ejemplo, en la Ética Nicómaco de Aristóteles. Aristóteles, en los primeros parrafitos de la Ética Nicómaco,
Nicómaco era el hijo de Aristóteles, entonces la ética nicomaquea es el tratado de ética que Aristóteles le escribió a su hijo Nicómaco. Dice, siempre que el hombre actúa, lo hace en función de un bien, ¿sí? De un bien. Ahora ustedes miran, bueno, ¿cómo explicar el comportamiento, por ejemplo, de los masoquistas? Bueno, lo que pasa es que para los masoquistas el sufrir es un bien. Y aquí vemos claramente el tema de que el bien es subjetivo. Lo que para mí es un bien, para ti puede ser un mal. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto tiene uno derecho de meterse con los demás a la hora de determinar los bienes? Porque, a ver, dirán ustedes, bueno, hay bienes que objetivamente hacen bien. Por ejemplo, un vaso de agua cuando alguien tiene mucha sed. Eso es un bien que objetivamente hace un bien. Hay bienes que objetivamente hacen un mal. Por ejemplo, el cigarro. ¿Sí? Por ejemplo, el cigarro. ¿Sí? ¿Hasta qué punto alguien tiene derecho a meterse con otros, ¿sí?, cuando están consumiendo bienes que objetivamente hacen un mal? Y a lo mejor debería yo de quitarle esto de las comillas, porque a mí me queda muy claro que la persona que se fuma un cigarro, en ese momento, en esas condiciones, ese acto le genera un bien, le genera un bienestar, es decir, pretende estar mejor después de haberse fumado el cigarro que si no se lo hubiera fumado. Sí. Claro, lo que pasa es que a la larga, sumándole cigarro tras cigarro tras cigarro, pues lo que le estás pidiendo a gritos al destino, que ahí el destino no es otra cosa más que tus malas decisiones desde jovencito, es un enfisema pulmonar. Y esto no lleva dedicatoria a ninguno de ustedes, ¿sí? La voluntad es la capacidad para decidir y elegir. Entonces, a ver, el primer tema en este capítulo primero es la distinción entre una acción deliberada y la reacción animal. ¿Qué es lo que estudia la praxeología? La acción deliberada. La acción deliberada, ¿no? Si aquí hay una tachuela, pongo yo la mano, me pincho, ¿sí?, de manera reactiva voy a retirar la mano, ¿sí? Pero si yo lo que estoy haciendo, y ustedes ven que estoy haciendo es clavando una tachuela, ustedes, bueno, ahí el profesor está buscando, ¿qué? Un objetivo. Ahora, a ver, aquí hay una cosa interesante. También si yo pongo la mano aquí y me pincho y retiro la mano, estoy buscando un objetivo, no hacerme daño. Pero ese objetivo no es ¿qué? Consciente. Es una reacción, gracias a Dios. Porque si tuviéramos que pensar cada vez que ponemos la mano sobre una tachuela y nos pinchamos, y tuviéramos que pensar y armar una especie de silogismo cuya conclusión sería que si sigo presionando la tachuela con la mano voy a acabar perforándomela, tal vez todos andaríamos con la mano perforada de tachuelas, ¿no? La naturaleza también en ese sentido ha sido muy sabia, ¿no? Es decir, aquello que te hace daño, el frío, el calor, etcétera, etcétera, reaccionas, no necesitas decidir que lo vas a hacer o que no lo vas a hacer, ¿sí? Bueno, después de esto, el siguiente punto que trata Mises tiene que ver con los requisitos previos de la acción humana. Y dice von Mises, el objetivo de la acción es mejorar. El objetivo de la acción es mejorar. El hombre, dice Mises, al actuar aspira a sustituir un estado menos satisfactorio por otro mejor. Y aquí la palabra clave, jóvenes, es aspira. Actuamos con la intención de mejorar. No hay nada que nos garantice que vayamos a mejorar. Es más, en una de esas acabamos empeorando. Pero nadie lleva a cabo una acción con la intención, sobre todo desde la perspectiva de lo que para él es un bien, de empeorar. Siempre lo hacemos con la intención de mejorar. Es siempre el malestar el incentivo que induce al individuo actuar. Dice, el ser plenamente satisfecho carecería de motivo alguno para variar su estado. Ya no tendría ni deseos ni anhelos. Y aquí dice algo, Mises, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Sería perfectamente feliz. Nada haría, simplemente viviría. Ahora miren, ¿por qué digo que no estoy de acuerdo con Mises? ¿Qué supondría, y esta es una pregunta que hago en clase, cuando vemos este tema de las satisfacciones, un ser humano, ojo, total
y definitivamente satisfecho. Supondría esto: la total y absoluta inmovilidad, porque si estoy total y definitivamente satisfecho, la posición en la que me quedé es la total y definitivamente cómoda, por lo tanto no hay ningún motivo para que me mueva. Es decir, la vida de un ser humano total y definitivamente satisfecho, bien pensadas las cosas, sería una catástrofe. Sería una catástrofe, ¿sí? No sería, como dice Mises, la perfecta felicidad. Al contrario, yo creo que sería la perfecta infelicidad. Ahora, ojo, la pregunta todavía va más a fondo. Si un ser humano quedara total y definitivamente satisfecho, ¿sería consciente de que está total y definitivamente satisfecho? No lo sé. Tengo que pensarle más a la pregunta, ¿no? Pero ¿qué acaso la total y definitiva satisfacción no supone no tener conciencia de ello? Esto suena un poco paradójico, ¿no? Pues, bueno, pero si está total y definitivamente satisfecho, pues hombre, de lo que se trata es de que estés consciente de aquello, de que lo sientas, de que lo disfrutes, ¿sí? De que lo disfrutes. Pero ojo, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué supone disfrutar algo? A ver, piensen en la comida. ¿En qué condiciones se disfruta la comida? Mientras se va satisfaciendo el hambre. Es más, una vez satisfecha el hambre, si sigues comiendo, ya no es satisfacción, es insatisfacción. Te empiezas a sentir lleno, pesado, malestar estomacal, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la comida se disfruta en la medida en que la vas comiendo y vas satisfaciendo el hambre. Es decir, en la medida en la que todavía hay insatisfacción. En el momento en que por haber comido bien quedaste al menos, no definitiva, pero sí totalmente satisfecho, el comer dejó de ser un placer hasta que te vuelva a dar hambre. Y no solamente dejó de ser un placer, sino que si sigues comiendo una vez que quedaste totalmente satisfecho, ¿sí?, incurres, ¿sí?, en lo que los economistas llaman una desutilidad. La utilidad de marginal empieza a ser negativa, ¿sí? Entonces, la pregunta que hago, si el ser humano total y, ojo, definitivamente satisfecho, sería lo que dice von Mises, alguien perfectamente feliz, que simplemente viviría sin hacer nada. Y miren, esto es muy interesante porque nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué supone para el ser humano vivir? Porque aquí Mises dice, nada haría un ser total y definitivamente satisfecho que no enfrentara ningún estado de insatisfacción por mínima que fuera. Es decir, ni siquiera tendría comezón aquí, una pequeñita comezón que con 2 rascaditas te la quita, nada, porque eso ya es una insatisfacción, nada, ¿sí? Dice Mises, nada haría. Bueno, eso es muy claro. Si aceptamos que actuamos para mejorar nuestra condición y no hay condición que mejorar porque estamos total y definitivamente satisfechos, no actuamos. Simplemente viviría. Pero ¿viviría a qué nivel? ¿Vegetativo? ¿Sí? Yo no me atrevería ni siquiera a decir animal, a nivel meramente vegetativo, ¿sí? Ahora, esto es algo muy interesante. A nivel propiamente humano, ¿qué supone vivir? A ver, en el ser humano encontramos una dimensión vegetativa que compartimos con los vegetales. Y entonces realizamos una serie de funciones propias de la vida vegetativa, ¿sí? También encontramos una dimensión animal que compartimos con el resto de los animales, y es la dimensión animal del ser humano, y animal no en el sentido peyorativo del término, sino en el sentido real, ¿sí? Pero además de la dimensión vegetativa y de la dimensión animal, hay una dimensión propiamente humana que no compartimos con nadie más. Y la pregunta es si a esa dimensión propiamente humana, ¿sí?, no le corresponde de manera esencial el actuar. De manera esencial el actuar. Porque, a ver,
¿Qué es, permítame, Tito Felipe, qué es lo que nos proporciona, por ejemplo, desde el punto de vista moral o psicológico, satisfacción, placer? ¿El haber conseguido algo o el haberlo conseguido con esfuerzo, con ingenio, con trabajo, etcétera, etcétera? ¿Sí? Yo creo que lo que nos causa placer es lo segundo. O sea, sí conseguí esto, pero mira todo lo que tuve que hacer para llegar a esto. Y eso es precisamente lo que me hace estar orgulloso de haberlo conseguido, ¿sí? De haberlo conseguido, ¿sí? Y la pregunta es, insisto, si vivir para el ser humano en el nivel propiamente humano, dimensión vegetativa y animal aparte, no supone el actuar, acción. Y a ver, plantéense ustedes la pregunta. Se les aparece Dios y les dice, a ver, te puedo conceder un deseo. Hacerte total y definitivamente satisfecho. A ver, ¿lo aceptarían? Miren, cuando uno plantea la pregunta, de bote pronto todo el mundo responde que sí. Porque claro, se imaginan que estar total y definitivamente satisfecho es vivir en un yate lujosísimo, en el Caribe, sin problemas económicos y pudiendo hacer realidad cualquier deseo. Ojo, estar total y definitivamente satisfecho supone ya no tener deseos y por lo tanto, ¿sí?, no ser capaz de hacer realidad cualquier deseo. La pregunta es, si ustedes les dieran la opción, ¿la aceptarían? No. Es más, hay otra pregunta por este sentido muy interesante. Vámonos a los extremos, ¿no? Si de ustedes dependiera terminar con todos, absolutamente todos los males del mundo, desde la picadura de un mosquito hasta las dictaduras, tipo los Castro en Cuba, ¿terminarían con ello? Bueno, en fin, ese es otro asunto. Perdón, Felipe, te ibas a decir algo. Era sobre las preguntas, pero es que esto ya lo hemos llegado a discutir ustedes, pero en este punto en específico, si partiéramos de que la escasez, el tener que satisfacer una necesidad, supone la necesidad se vería como un mal. Nosotros tenemos la necesidad de satisfacerla. No estaría teniendo un poco sentido lo que dice Luis al plantear, bueno, entonces, si estamos satisfaciendo necesidades, suponiendo que eso nos lleva a un mayor nivel de bienestar y que el mayor nivel de bienestar nos llevaría a de manera un poco indirecta, un mayor nivel de felicidad, entonces, no el estar satisfaciendo necesidades que en principio son malas nos llevaría a un estado, estoy de acuerdo con usted, en la catástrofe, pero no el estarlo haciendo de manera constante nos llevaría a una catástrofe. Claro, lo que también pienso es un poco como usted, muy probablemente lo que nos causa la satisfacción no es saciar la necesidad, sino cómo la saciamos. Y ahí es donde estaría verdaderamente un punto, y entonces ya no tendría sentido. Pero no desde el punto de vista más clásico de la escasez como el gran mal, no tendríamos sentido ponerlo en satisfacer exclusivamente la escasez, solo por... No, bueno, lo que pasa es que aquí ya tenemos que ver de qué escasez estamos hablando. Escasez de satisfactores básicos, o sea, eso los tienes que satisfacer porque si no, o te enfermas y te mueres. Ahora, escasez de bienes materiales con los cuales cumplir tus caprichos, ese es otro asunto, ¿no? Ese es otro asunto, ¿sí? Y yo sí ahí, y ya no como economista, sino como filósofo, para respetar lo que dice Mises, yo ahí me remitiría a Aristóteles, ¿no? A ver, Aristóteles dice, hay que distinguir muy claramente, no lo dice con estas palabras, pero la idea es de Aristóteles, entre lo que necesitamos y lo que queremos. Y ahí Aristóteles hace la diferencia entre lo que él llamó economía y lo que él llamó crematística. Dice, a ver, ¿cuál es
la gran ventaja de la economía, ¿sí? Que tiene límites, ¿sí? ¿A qué se refiere Aristóteles? Tú tienes hambre y si cuentas con la comida suficiente, eres capaz de satisfacer totalmente tu necesidad. No definitivamente, pero sí totalmente. Es decir, eso tiene un límite. Las necesidades naturales, que de entrada son las que tienen que ver con mantener en buen estado al organismo, tienen un límite, ¿sí? Pero la crematística, decía Aristóteles, que ya no tiene tanto que ver con la satisfacción de las necesidades básicas, sino con el tener, dice, eso no tiene límites. Porque, a ver, después de una buena comida, tú ya no quieres un bocado más. Ya no quieres, porque más sabes que si te lo comes, te vas a empezar a sentir mal. Bueno, pero siempre es posible querer, y lo digo en términos monetarios nuestros, un peso de más. Eso no tiene límite. A ver, ¿qué es lo que decía Aristóteles? La satisfacción de las necesidades básicas tiene un límite. La acumulación de lo que sea no lo tiene. Y dice Aristóteles, eso de que haya algo, como es la acumulación, por ejemplo, de dinero, que no tiene límites, puede, lo digo con mis palabras, pero lo dice Aristóteles, desbarrancar al ser humano, ¿no? Pero, sí, pues la satisfacción de las necesidades básicas sí tienen un límite. Y curiosamente esta idea, sí, está retomada por Adam Smith, tanto en la riqueza de las naciones como en la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Sí. Adam Smith deja muy claro que una cosa es la satisfacción de las necesidades y otra cosa es este afán por acumular cada vez más, que dice Smith, te puede conducir derechito a la infelicidad. ¿Por qué? Porque como siempre es posible querer un peso más, mientras no lo tengas, vas a estar insatisfecho, ¿sí? Vas a estar insatisfecho, ¿sí? Y digo, esto viene desde Aristóteles, es retomado por Smith, ¿sí? Pero otra cosa, Felipe, tú dijiste una cosa muy interesante, dijiste, a ver, el mal de la escasez. Fíjate, yo nunca hablo del mal de la escasez, hablo del problema de la escasez. La escasez es un problema, ¿necesariamente es un mal? No, hombre, depende, ¿no? Si llevo 3 días sin comer, pues evidentemente que la escasez de alimentos es un mal, ¿no? Pero hay una cosa aquí interesante con relación a las necesidades. Miren, primero, ¿cuál es una de las grandes ventajas de las necesidades? Que su satisfacción causa placer. Esto es muy interesante, ¿no? Si tú tienes hambre, ¿sí? Hombre, te presentan un buen plato, una buena pasta bien cocinada, etcétera, etcétera. No solamente te estás alimentando, sino, a ver, no solamente estás alimentando al organismo, sino le estás dando gusto al paladar. Hay toda una parte, por ejemplo, en esto de la comida estética, en el sentido literal, el arte culinario, ¿sí? El arte culinario. Segundo, esa satisfacción de las necesidades supone que el ser humano tiene que ingeniárselas, tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que inventar. Y al final de cuentas, eso es lo que nos va haciendo a los seres humanos, ¿no? ¿Sí? Entonces, no todo lo relacionado con las necesidades necesariamente es malo, ¿no? Ahora, claro, insisto, depende del grado de escasez que enfrentes, ¿no? Si llevas 3 días sin comer o 5 días sin beber agua porque estás perdido en el desierto, estás metido en un problema, ¿sí? Pero bueno, este asunto de que es siempre el malestar el incentivo que induce al individuo a actuar, ¿sí? Que induce al individuo a actuar, ¿sí? Ahora, dice Mises, ni el malestar ni el presentarse mentalmente un estado de cosas más atractivo bastan por sí solos para impeler al hombre a actuar. Debe concurrir un tercer requisito: advertir mentalmente la existencia de cierta conducta deliberada capaz de suprimir o al menos de reducir la incomodidad sentida.
Sin la concurrencia de esa circunstancia, ninguna actuación es posible y el interesado ha de conformarse con lo inevitable, A ver, ¿qué es lo que está diciendo Mises? Que los requisitos de la acción son fundamentalmente tres. Primero, que haya un estado de insatisfacción. Dos, concebir la posibilidad de un mejor estado. Y tres, poder intentar su consecución. ¿Sí? Es decir, para que el ser humano se ponga en marcha, empiece a actuar, dice Mises, por eso habla aquí, y ese es el título del subcapítulo, los requisitos previos de la acción, previos, antes de. Primero, que haya un estado de insatisfacción. Segundo, que yo sea capaz de concebir mentalmente un estado mejor. Si no soy capaz de imaginarlo, y claro, esta imaginación muchas veces depende de la experiencia, ¿no? Yo tengo la experiencia de que si me duele la cabeza, con un par de aspirinas se me quita, ¿sí? Pero por lo menos tengo que recordar que cuando me duele la cabeza, si me tomo un par de aspirinas, válgales el comercial, se me quita. Y tercero, poder intentar su consecución, ¿sí? A ver, si yo sé que lo único que me quita el dolor de cabeza es la aspirina, porque ya probé con cuanto otro analgésico hay en el mercado y ninguno me la quita, y de pronto se deja de producir la aspirina y ya no hay manera de conseguirlas en ningún lado, ¿sí? Ese dolor de cabeza, que sería el estado de insatisfacción que estoy padeciendo, ese saber que había una medicina que me quitaba el dolor de cabeza, no van a ser, ¿sí?, condiciones suficientes para que yo eche a andar a la farmacia a comprar la medicina porque sé que ya no se producen las aspirinas. Entonces no va a haber acción humana, no va a haber acción humana. Entonces, a ver, aquí Mises está hablando de los requisitos previos de la acción humana. Un estado de insatisfacción, concebir un mejor estado y poder intentar su consecución. Y fíjense, concebir un mejor estado probablemente suponga, como sucede en el caso de las medicinas, inventar el satisfactor. A ver, todas las medicinas son inventadas, ¿sí? Entonces, claro, ahí supone inventar un satisfactor, ¿sí? Y luego poder intentar su consecución. Al final de cuentas, lo que dice Mises, y en esto retoma lo dicho por Aristóteles varios siglos antes, el objetivo de la acción humana es la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Pero la felicidad es terriblemente subjetiva, por lo que a mí me hace feliz, a ti puede hacerte total y absolutamente infeliz, ¿sí? Ahora, claro, llegados a este punto, hay que preguntarnos, ¿sí?, por la definición de la felicidad. A ver, ¿qué es la felicidad? Mises no lo dice. Si bien aquí hay página y media donde hace algunas reflexiones en torno a la felicidad, Mises realmente no dice, ¿sí?, qué es la felicidad. Por ejemplo, dice cosas como que nadie es capaz de dictaminar que ha de proporcionar mayor bienestar al prójimo, ¿no? Si eso lo tiene que decidir cada quien, hombre, esto no quiere decir que tú no puedas pedir consejo, que el otro no te lo dé, pero al final de cuentas tú eres el que decide y elige. Nadie puede decidir y elegir por ti, ¿sí? A ver, llego yo con un amigo a un restaurante y el amigo me dice, oye, ¿tú qué me recomendarías? Pues mira, en este restaurante te recomiendo el pescado a la veracruzana. Ah, ¿sabe qué? Tráigame lo que dice mi amigo el pescado a la veracruzana, ¿sí? ¿Quién eligió el pescado a la veracruzana? Él, al final de cuentas él, ¿sí? Él acabó eligiendo en base al consejo que yo le di. Oye, en este restaurante lo que hay que comer es el pescado a la veracruzana porque lo hacen excelente, ¿sí? Lo hacen excelente. ¿Sí? El fin de la acción humana es siempre, dice Mises, la remoción, el quitar, el desaparecer, el hacer de lado de cierto malestar, ¿sí? Y por ejemplo, aquí Mises habla de algo muy interesante. Todos han oído esa definición del ser humano como Homo sapiens, el hombre que sabe. Y él dice que también hay que hablar del Homo agens, el hombre que actúa, el hombre agente, ¿sí? Porque, a ver, si tuviéramos que elegir
¿Qué es lo que caracteriza más puntualmente al ser humano? ¿La inteligencia o la actuación? Entendiendo por actuación, acción humana, acción consciente. Ahora, claro, la pregunta es, ¿de qué nos serviría la racionalidad, la razón y la racionalidad si no pudiéramos actuar, no? Si no pudiéramos actuar, ¿no? Ahora, claro, como decía David Hume, ¿no? Es que los seres humanos siempre actuamos en función de sentimientos, instintos, pasiones, y a la razón no le queda otra cosa más que ser la esclava de todo aquello. Esto decía Hume, ¿sí? Porque Hume lo que quería decir es que los fines que buscamos siempre los determinamos en función de sentimientos, de pasiones, de lo que está más allá de la razón, y que a la razón lo único que le queda es determinar cuáles son los medios más eficaces para lograr aquello. Ahora, la pregunta es si Hume tiene o no tiene razón. Pero a ver, vamos a suponer que yo llego y les digo, señores, este año tengo como meta acabar un triatlón Ironman. Bueno, a ver, estrictamente hablando, eso es racional. A ver, ¿es racional pretender nadar 3 kilómetros, 800 metros, salir del mar, subirse a una bicicleta, rodar, creo que son 190 kilómetros en bicicleta, bajarse de la bicicleta y terminar con un maratón de 42 kilómetros? A ver, ¿eso es racional? ¿O lo que te mueve es un sentimiento, una pasión, un instinto de sí se puede, claro que sí, si fulano pudo, ¿por qué yo no?, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, es natural, ojo, tan no es natural que un ser humano tiene que entrenarse mucho para lograr hacerlo. Ahora, claro, ¿y qué acaso lo natural en el ser humano no es ir más allá de los límites que la naturaleza le impone? A ver, nadie de buenas a primeras, ¿sí?, puede hacer un Ironman. En ese sentido no es natural, ¿sí? Pero después de un año, año y medio de entrenarte como Dios manda, sí lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo natural en el ser humano, no? ¿Qué es lo natural en el ser humano? Y la pregunta interesante, ¿de qué papel juegan los sentimientos, las pasiones por un lado y la razón por el otro en esto de fijarse las metas, ¿no? En esto de fijarse las metas, ¿no? Hombre, si alguien llega y dice, es que este año tengo como fin hacer un Ironman, yo haría el gesto que hizo Felipe. Bien, claro, porque es una meta. Alguien que hace eso tiene algo que contarle a sus nietos. Va de nuevo. 3 kilómetros, 800 metros nadados, 190 kilómetros en bicicleta y un maratón. A ver, eso no cualquiera. Ahí tienes algo que contarle a tus nietos. Pero también, yo le diría, bueno, mira, me parece muy bien, pero no podemos dejar llevarnos nada más de nuestras pasiones, ¿no? A ver, siéntate a pensarlo. A ver, vamos a pensarlo un poquito, ¿no? ¿Sí? Porque claro, una cosa es que muchos fines u objetivos, ¿sí?, nos los fijemos como reacción a un sentimiento, una pasión, algo así. Y otra cosa, no quiere decir, oye, bueno, de acuerdo, tú quieres hacer esto, pero vámonos a sentar a pensarlos, vamos a ver tiempos. ¿Cuánto de entrada, con cuánto tiempo cuentas diario para entrenar? No, pues nada más con 20 minutos. Bueno, pues olvídate, porque si no son por lo menos 2 horas diarias, olvídate de esto, ¿no? Pero bueno, ahí está este asunto de los requisitos previos de la acción humana: un estado de insatisfacción, ser capaz de concebir un estado mejor, ¿sí?, y poder intentar su consecución. Estos son los 3 elementos, ¿sí?, previos a que el ser humano, lo voy a decir en estos términos, se ponga en marcha. Tengo una insatisfacción, concibo un estado de cosas mejor, ¿sí?, y puedo, ¿sí?, utilizar los medios a mi disposición para intentarlo, ¿sí?, para intentarlo. Si falta alguno de estos elementos, pues no hay acción humana, ¿no? No hay acción humana, ¿sí? Bueno, sí, el fin de la acción, como dice Mises, es siempre
remover un malestar. Dice, para terminar este punto, ahora, uno de los problemitas es que podemos nosotros enfrentar distintas insatisfacciones al mismo tiempo, lo cual es cierto. Podemos enfrentar distintas insatisfacciones al mismo tiempo, con lo cual, dice Mises, necesitamos ordenar en una escala valorativa nuestros deseos y anhelos. A ver, de todos estos estados de insatisfacción que yo estoy, a ver, no voy a decir padeciendo, porque no necesariamente es que los padezcas, pero bueno, enfrentando en este momento, ¿sí? ¿Cuál es aquel al que, por motivo de ese problemita de la escasez, voy a atender primero? Entonces necesitamos establecer una escala valorativa, ¿no? A ver, tienes hambre, sed y sueño, las tres cosas. ¿Cuál de las tres necesidades vas a satisfacer primero? Bueno, si a mí me preguntaran, primero es la sed, luego el hambre, y ya bien comido y bien bebido, me voy a dormir, ¿no? ¿Sí? Ahora, todo depende, ¿sí?, de la intensidad de esas insatisfacciones, porque si el sueño es mucho mayor que el hambre y la sed, mira, déjame dormirme una siestecita de media hora y mientras tanto prepárame una agüita de limón bien hecha y veme preparando una milanesa con papas para comer. Depende, ¿no? Pero lo que está diciendo Mises es que necesitamos tener una escala valorativa y de hecho la tenemos, porque claro, este es uno de los problemas que enfrentamos, ¿sí? La gran mayoría de las veces enfrentamos al mismo tiempo distintas insatisfacciones. Y entonces, ¿sí?, si queremos realmente mejorar nuestra condición vía la acción humana, lo que tenemos que hacer es ordenarlas de mayor a menor y empezar por satisfacer la mayor, que obviamente será la necesidad más sentida. Bueno, dicho lo cual, jóvenes, y dado que tenemos que desalojar, porque me dijeron que hay clases a las 4, les agradezco muchísimo. Aquí nos vemos dentro de 8 días y gracias por haber asistido.